La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted hoy un tema que durante varias semanas lo eludí porque dije, bueno, no es un tema que revista la mayor importancia. Sin embargo, a raíz de lo visto y padecido estas últimas quizá 2 o 3 o 4 semanas, creo que vale la pena tocar dicho tema. Este se refiere a la actitud de quienes pretenden defender a López de las críticas que algunos hacemos. De él, por supuesto, de sus decisiones, de su visión, de sus ideas, de la economía, del crecimiento, etc. Una de las cosas que me sorprende a mí de quienes pretenden defender a López es su ignorancia. Es supina, es gigantesca. De repente, cuando yo emito alguna crítica, sea en mis intervenciones en alguna mañanera o en este experimento o proyecto nuevo de estar en vivo hora y media los miércoles y los viernes a partir de las 7 de la noche o 7 de la tarde, y hay casos como este, pues voy contestando preguntas en vivo y las contesto, y luego aparece alguien por ahí. ¿Y dónde estaba usted cuando los corruptos, los otros cometían sus tropelías? Llega un momento en que, pues yo soy un poco de mecha corta, lo era más cuando era más joven, pero hoy soy tranquilón. Pero llega un momento en que se llena el saco de piedritas. Y a una persona ayer, cuando estaba yo en este proyecto nuevo, le digo, mire, la pregunta debería hacérsela yo a usted. ¿Dónde estaba usted cuando criticaba yo al presidente Fox, al presidente Calderón, al presidente Peña? Cuando yo los criticaba por esto y estos temas, así, asado y esto, ¿dónde estaba usted? Y es una dama, una señorita, le digo, ¿dónde estaba usted? ¿Divirtiéndose en el antro posiblemente? Pero yo tengo 16 años ya en Grupo Imagen, y pues las personas que me han seguido desde hace años se darán cuenta que así como critiqué a Fox, critiqué a Calderón, critiqué a Peña, y hoy critico a López. Entonces, cuando alguien dice eso, ¿y dónde estaba usted? Pues haciendo mi trabajo, opinando sobre lo que consideraba correcto en pocos casos y lo que era erróneo señalándolo en muchos otros. Entonces, dice uno, ¿a qué se debe pues esa irresponsabilidad en la crítica? Cuando personas que en su vida se han acercado a los espacios mediáticos a ver quién opina y seguirlos, lanzan una defensa que lo único que hacen es exhibir su ignorancia. Otros, también frente al pasado, dicen, pero es que Peña robó y que Videgaray. Bueno, sí, no voy a entrar en una discusión, en todo caso, que Peña se defienda si considera necesario hacerlo, pero el problema de México, y eso es algo que no hemos entendido, el problema de México está frente a nosotros, al futuro. ¿De qué sirve enfrascarnos en una discusión de que si Fox, Calderón, que si Zedillo, que si los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid a la fecha? ¿Tiene sentido alguno? Yo no entiendo a esas personas que viven ancladas en el pasado y dejan que López haga trochil y medio con la posibilidad de tener un mejor futuro. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es casi, ¿y por qué se atreve usted a criticar a López? Porque yo soy un ciudadano, estoy ejerciendo mi derecho
a criticar al gobernante en turno, como lo ejercí cuando estaba Peña, cuando estaba Calderón, cuando estaba Fox, para no irnos más atrás. Pero vamos a suponer que yo no hubiese criticado a alguno de esos presidentes. Vamos a suponer, no critiqué a Fox, no critiqué a Calderón, no critiqué a Peña. Vamos a suponer que así haya sido. ¿Qué impide que critique yo hoy a López? ¿Hay alguna regla, hay algún artículo en la Constitución que diga que yo no puedo criticar al gobernante en turno si no critiqué a los anteriores? ¡Qué estupidez eso! O sea, ¿cómo es posible que personas que supuestamente piensan planteen esos argumentos? Como, ¿por qué no criticó a los otros? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa por qué no haya criticado? Lo que importa es que este hombre nos está llevando por el caño, que el futuro de millones y millones de mexicanos, este hombre lo está echando a perder. Eso es lo que importa ahorita y mañana y pasado. Y parte del error, hay que decirlo también, o de estas visiones pedestres, estúpidas, propias de retrasados mentales, se deben esencialmente a algo muy peligroso en una democracia. Pensar que el voto es el código penal. No, con este voto voy a castigar a los priistas y por eso voy a votar por López. Sí, pues le digo, pues yo no sé de qué te va a servir votar por López. No vas a castigar a aquellos, no los vas a castigar. ¿Por qué? Porque el voto no sirve para eso. En una democracia el voto sirve para expresar apoyo a una opción que consideramos que es la mejor o la menos mala, si quiere usted ponerlo así. O sea, yo voto por fulano porque pienso que esa es la mejor opción que tengo yo como ciudadano. Por ejemplo, y lo digo sin subterfugio y sin eufemismo alguno, yo voté por Ricardo Anaya. Y voté por la simple y sencilla razón de que consideraba que era el mejor candidato en julio del 2018. Y voté por él, no obstante tenerle aprecio a José Antonio Meade. ¿Pero eso qué tiene que ver? Estoy planteando un voto para expresar a lo que consideré en ese momento la mejor opción para el futuro de México. Ese es el uso correcto en una democracia del voto. Por eso voté por Anaya, por eso no voté por López, por eso no voté por Meade, por eso no voté por el Bronco. ¿Por qué? Porque consideré que a la luz de lo que ellos plantearon y de los antecedentes de ellos, consideré que la mejor opción era la de Ricardo Anaya. Y no soy amigo de Anaya, no lo conozco. Es decir, simplemente dije, ante esto que están proponiendo y su visión, sus ideas y sus propuestas, considero yo, nadie más, que mi voto debe ser para Anaya. Punto. Pero repito, es una estupidez política pensar que el voto es instrumento para meter a la cárcel a los que se van, a los que se terminan el gobierno. Eso no es cierto. No olvidemos que hay dos entidades que tienen que ver con la justicia. Una entidad que depende del Ejecutivo, bueno, ahora tenemos una fiscalía autónoma, lo cual con López es más teoría que otra cosa, pero al menos el andamiaje constitucional que hemos construido tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía General de la República. Pero la Fiscalía se encarga de procurar que se haga justicia. Esa es su función constitucional. Y la impartición de justicia le toca al Poder Judicial. De tal manera que si usted que me escucha ahorita piensa que con el voto, al expresarlo, al entregarlo a López, usted va a hacer justicia, perdóneme que se lo diga con absoluto respeto, está cometiendo usted una estupidez. Su voto debe servir para apoyar
una opción de futuro. Y en caso de que a los anteriores, los que van a terminar su encargo, hayan cometido delitos, la Fiscalía del gobierno entrante tendría la obligación a la presentación de indicios probatorios o presunciones para que investigara y elaborara lo que se llama carpeta de investigación. Si reúne los elementos que configurarían presuntamente conductas delictivas, él tiene que llevarlos a la autoridad judicial, al juez, para que en todo caso se desechen o se considere necesario iniciarles el proceso. Ese es el mecanismo, pero ahí no importa el voto. El voto no sirve para eso. Por eso tenemos las personas que defienden a López se escudan en el pasado. Ahora, ya para terminar, no le rasquen al pasado, porque si hay una persona que en los últimos 20, 25 años en este país ha violado en flagrancia, impune, permanente y sistemáticamente la ley y ha incitado a miles de ciudadanos a violar la ley, es López. Desde que bloqueó los pozos petroleros en Tabasco, desde que incitó a miles de tabasqueños a no pagar el servicio de energía eléctrica, desde que mantuvo el bloqueo y dañó a cientos de pequeños comercios, restaurantes, fondas, etcétera, aquí en todo Reforma, y más cosas, es López. ¿A poco ya se le olvidó a usted los manejos faltos de honradez que hicieron de ese fideicomiso donde desviaron dinero para la campaña, escudándose en el terremoto del 2017? ¿Ya se le olvidó eso? No le rasque al pasado, porque es muy probable que quien salga más raspado sea López. ¿A poco no se enteró usted que López obtuvo la candidatura a jefatura del gobierno de manera ilegal? Fue un favor que le dio Zedillo a cambio de no sé qué componenda o qué compromisos hizo López con Zedillo o Zedillo con López. Es decir, señores, por favor, los problemas de nuestro país están adelante. Las consecuencias de las tonterías y de las pésimas decisiones, desatinos y ocurrencias de López se van a ver mañana, pasado, el año que entra, los próximos 5, 10, 15, 20 años. No se van a ver al pasado, eso ya no cambia. Por eso me da risa, a veces ya cuando me colman, como diría Catón, me encaborono, ¿verdad? Pero por favor, apliquen la neurona, el seso. Y ya no anden preguntándome, ¿dónde estaba usted cuando Peña? Pues criticándolo, hombre. Criticándolo. Es más, cuando se le encuentren por ahí del extranjero, pregúntale, oiga, presidente Peña, o oiga, don Enrique, o como quieran llamarle, ¿es cierto que Ángel Verdugo lo criticó durante su gobierno? Y verán lo que les va a decir. Así es, hombre. En fin, pues, el problema es el futuro. El pasado no le podemos cambiar una sola coma. Por eso cuando vaya usted a votar en julio del año próximo, antes de emitir su voto, de entregarlo, votar por un partido o por un candidato, por favor, piense que ese voto es el instrumento que ayudaría a sentar las bases de un mejor futuro de este sufrido país. No para componer el pasado. No se equivoque, use bien su voto. Muchas gracias y lo espero mañana en la dominical, en la mañanera dominical de Ángel, en este espacio que ya ve que tratamos temas con enfoques diferentes, siempre soportados debidamente con argumentos lógicos y racionales. Muchas gracias.